Buenas tardes amigos y amigas, es un gusto que usted nos acompañe. Estamos a día jueves y pues casi listos para recibir esa buena noticia que desde el Vaticano se recibirá para toda la feligresía y todo el país con la canonización de Monseñor Romero. La invitación es para que usted desde ya esté muy pendiente de todas las actividades que se van a realizar acá en el país y de los enlaces que se van a hacer hasta la Santa Sede para conocer un poco de los detalles de la canonización. Pero este día también es importante porque las Naciones Unidas pues eligió esta fecha para obviamente honrar a nuestras niñas y adolescentes en el país y en el mundo, y para ello me acompaña la directora ejecutiva del CONNA, la licenciada Zaira Navas, con quien vamos a conversar un poco de por qué es importante, licenciada, visibilizar y obviamente proteger los derechos de nuestras niñas y adolescentes acá en el país. Quiero darle la bienvenida y por supuesto sabemos que sus agendas son muy apretadas, pero ha hecho el espacio para estar con nosotros hoy acá en La Jugada. Gracias, un placer, un gusto saludarles y felicitarles por el programa. Quiero decir que es un día muy importante para el país, pero también para el mundo. Como usted bien decía, se ha declarado el Día Internacional de la Niña, pero además, hace un par de años, la Asamblea Legislativa también declaró el 11 de octubre como el Día Nacional de la Niña. Estas son fechas para conmemorar, para recordar y reconocer derechos de niñas, en este caso de las niñas y las adolescentes, para identificar la situación en la que se encuentran, para diagnosticar la situación del cumplimiento de sus derechos, pero también para ponernos desafíos, ver los avances que tenemos y trabajar hacia la igualdad sustantiva de las niñas, las mujeres, las adolescentes, con los hombres, ¿verdad? Claro. Tenemos brechas importantes y en esta fecha lo que trabajamos mucho es reconocer los derechos de las niñas y las adolescentes, conmemorar sus derechos y dar pasos importantes por avanzar hacia la igualdad. Claro, y por supuesto es muy importante conocer un poco sobre cuál es el trabajo que hace el CONNA. Para contextualizar a nuestra teleaudiencia, explíquenos un poco cómo surge el CONNA y cuál es el trabajo que ustedes realizan en el territorio, porque sabemos que están en cada uno, pues obviamente, de nuestros territorios, trabajando para proteger a nuestras niñas y a nuestros adolescentes de cualquier tipo de violación a sus derechos. Sí, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, por cierto, es uno de los avances importantes del país que debemos reportar en los últimos años. Es una institución relativamente nueva, creada a partir de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, LEPINA. Tiene por mandato fundamental la rectoría a nivel nacional en materia de niñez y adolescencia. Es la institución de política pública que crea la política de niñez y adolescencia, vigila que las instituciones la cumplan, coordina un sistema que se creó que se llama Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia, donde hay varias instituciones, está el ISNA, están los jueces de niñez y familia, están las organizaciones de sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de niñez y adolescencia, instancias locales de protección. Entonces el CONNA hace la coordinación y trabaja en la defensa de los derechos de los niños y las niñas. Lo hace directamente, pero también a través de las juntas de protección, que son instancias departamentales que conocen de amenazas, abusos o violaciones a derechos de niños y niñas. Claro, conocemos que en el mundo hay más de 63 millones de niñas y adolescentes que pueden estar padeciendo algún tipo de violación a sus derechos, pero quiero que nos ponga pues en evidencia de cómo está el trabajo acá en el país, el trabajo que ha realizado el CONNA y cuán importante es esta fecha, no solo hoy, sino que también todos los días del año para garantizarle y obviamente trascender de esos desafíos y esos retos que pues día a día surgen para defender a nuestras niñas. Bueno, es importante decir que la población en El Salvador es bastante joven, ¿verdad? Estamos cruzando justo una etapa importante como población, nuestra brecha poblacional. La población de niñez y adolescencia llega al 31.6% y de este 31.6% el 49.5% son niñas y adolescentes, es decir que en esa etapa de vida hay un poquito más del sexo masculino que del sexo femenino. Sin embargo, cuando ya entramos a identificar la situación de los derechos de las niñas y las adolescentes, vemos que en su mayoría son las más vulneradas y más amenazadas en sus derechos.
Eso significa que debemos hacer grandes esfuerzos como sociedad para ir rompiendo patrones culturales que tenemos, que han estereotipado a las niñas y las adolescentes en un determinado rol y les han excluido de determinados derechos. Por ejemplo, frente a la educación, una niña que esté embarazada pierde la oportunidad de continuar sus estudios, por ejemplo. Pero además, al ser mayormente amenazadas y vulneradas, están en una situación de inequidad y desigualdad. Por eso es que lo que hemos venido trabajando son políticas públicas, estrategias nacionales para ir reduciendo esas brechas. Y otro elemento muy importante en lo que hemos trabajado es en la generación de evidencia, para identificar que efectivamente las niñas están en condiciones de desigualdad y que necesitamos avanzar a condiciones de igualdad. Claro, quiero conocer un poco, tocando esa brecha de desigualdad que puede haber, cómo está en el país la situación de desigualdad con las niñas y los niños y los adolescentes, porque sabemos que pues obviamente usted estaba dando algunas características que pueden evitar que las señoritas continúen sus estudios, pero también cuál es esa brecha desigual que hay entre niñas y niños. Bueno, es importante decir que varios estudios llegaron a determinar situaciones especiales en las que los niños, en que las niñas y las adolescentes se encuentran, o particulares. Por ejemplo, en el año 2015 trabajamos junto al Ministerio de Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el ISDEMO y otras instituciones, un elemento muy importante que es un estudio sobre maternidad y uniones en niñas y adolescentes. Este estudio nos permitió identificar las consecuencias de la vulneración a los derechos a causa de las uniones que se producen entre niñas y adolescentes. Ahí podemos ver un avance. Una vez identificamos que hay un número importante de uniones, estamos hablando que para el año 2012 este estudio consistió en hacer entrevistas directas a 424 adolescentes que tuvieron un parto, y esto nos determinó que ellas que habían tenido parto, imagínense, entre 10 y 17 años de edad, que es una situación bastante grave, habían estado en unión de hecho al menos el 55%, es decir, de las niñas y adolescentes, es decir, que hay una práctica sistemática de uniones y que además en ese momento estaba validado por la legislación. Por eso hablo de un elemento importante. Esta evidencia nos permitió poner en el contexto nacional que era necesario prohibir el matrimonio infantil porque estaba permitido, y logramos la reforma al artículo 14 del Código de Familia y otras disposiciones del Código de Familia para prohibir el matrimonio infantil, para revelar que la situación de la unión y la situación del matrimonio, que ya era legitimado por el Estado, eso es algo que no debe seguir ocurriendo. Claro, las uniones siguen ocurriendo, ¿verdad? Y como yo explicaba, esto genera una situación de mayor desventaja. Quiero preguntarle, interrumpirla un poco, de cuán importante ha sido para el país, obviamente, que se prohíba el matrimonio entre niñas y obviamente no puede ser entre niños también, sino que hay personas ya adultas que están teniendo una relación con el matrimonio infantil. ¿Ha detenido esto, esa brecha desigual que hay para las niñas? La importancia de esto es ese ejercicio social que hicimos y que seguimos haciendo en este momento para identificar que las uniones, aunque no sea por un vínculo legal, y que el matrimonio son una afectación a los derechos de una niña y de un adolescente. Porque este estudio de maternidad y uniones tempranas y posteriormente el mapa de embarazo en adolescentes nos reveló precisamente que las niñas y las adolescentes que quedan embarazadas o que están unidas antes de cumplir, por supuesto, los 18 años de edad y estar preparadas, tienen menor acceso a educación o a continuar sus estudios, tienen menores oportunidades de desarrollar habilidades para la vida y de poder tener acceso a empleos y que muy probablemente tengan un segundo embarazo en ese periodo. Entonces, lo importante de haber prohibido el matrimonio infantil, que representaba el 7% de las uniones, es decir, cualquiera nos pudo haber dicho, pero mire, ¿por qué tanto escándalo? No es significativo. Si es que lo significativo es que en el país lo veamos como normal. Entonces, ahora el trabajo es a denunciar e identificar
que no es correcto que haya uniones y matrimonio infantil. Por eso es importante la campaña que el CONNA está desarrollando en este momento. Y vamos a irnos a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a hablar un poco sobre esta campaña de sensibilización y obviamente es importante que conozcamos qué se debe hacer para evitar el matrimonio infantil. No se mueva, regresamos en breves momentos. Estamos de regreso para continuar abordando cuáles son los desafíos y esos avances que se ha tenido en materia de protección a los derechos de nuestras niñas y adolescentes. Hoy, 11 de octubre, fue declarado el Día Internacional y por supuesto también el Día Nacional de las Niñas y las Adolescentes. Y me acompaña la licenciada Navas, quien es directora ejecutiva del CONNA. Quiero preguntarle, licenciada, ¿cómo se llama esa campaña que ustedes están realizando para sensibilizar obviamente a nuestras niñas y adolescentes en el país? Pero más que sensibilizar también a nuestras niñas, es importante la participación de la familia. Sí, esta es una campaña precisamente dirigida tanto a personas adultas, que son las responsables del cuidado y la protección de las niñas y las adolescentes, como dirigido también hacia las y los adolescentes. Hay dos mensajes. Uno de ellos dirigidas a prevenir la maternidad y las uniones tempranas. Precisamente yo le explicaba que las evidencias nos dicen, por ejemplo, la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2017 nos dijo que más de 20,000 niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años había tenido algún vínculo de unión o no matrimonial o matrimonio para 2017. Esa es una situación bien grave. Si esa cifra la sumamos al número de inscripciones prenatales, que ha sido bastante alta también en los periodos anteriores, que llega al año 2017 a más de 9,000 las inscripciones, los embarazos en niñas y adolescentes, nosotros identificamos que era necesario tener una campaña dirigida hacia la prevención del embarazo y las uniones. Son mensajes muy claros en los que se identifica que el embarazo a temprana edad no permite el desarrollo, ni el cuerpo de una niña está preparada para eso, que por el contrario, las niñas tienen derecho a crecer libremente, a educarse, a escoger sus sueños, a poder cumplir sus derechos. El otro mensaje, y este mensaje ha sido muy importante porque nosotros creemos en que es necesario que la sociedad salvadoreña avance en la educación integral de la sexualidad. Hay mucha resistencia hacia la educación. ¿Cuáles son los sectores, licenciada, quiero preguntarle, que se oponen justamente a una sensibilización, y más que sensibilizar es educar a nuestras niñas y obviamente a la familia, que juega un papel muy importante? Hay sectores particularmente tienen su basamento en las familias. Las mismas familias plantean en su mayoría que son ellos los que tienen el derecho, y efectivamente la LEPINA establece que el rol prioritario de educación y orientación lo tienen las familias. Pero en muchas de las familias existen esos tabúes y esos estereotipos respecto a que la educación de la sexualidad implica promover la sexualidad, cuando es todo lo contrario. También hay sectores religiosos, sectores muy fundamentalistas, y hemos encontrado resistencia en algún sector del cuerpo docente. Sin embargo, quiero decir que el Ministerio de Educación ha tenido avances importantes en su programa de formación docente, ha formado con especial énfasis a más de 3,000 o 4,000 docentes, creo que llevan a la fecha, en educación integral de la sexualidad, con el objeto que estos sean multiplicadores y que trabajen desde la escuela en educación integral de la sexualidad. Esto es esencial para poder prevenir las uniones y los embarazos, que son de las situaciones más graves. Yo le quiero comentar a usted que si datos preocupantes, todavía más de 900 niñas quedaron embarazadas el año pasado. 2017. Sí, y estamos hablando de 10 a 14 años. Más de 700, perdón, de 10 a 14 años. Y el número es bastante alto si consideramos que una niña de 10
de 14 años, su cuerpo no está preparado para esto. Y no es que estemos en contra de la vida, pero licenciada, eso genera problemas graves a nuestra sociedad también, problemas económicos. Cuarta, las señoritas de que continúen formándose, educándose, pero también usted hablaba un poco del papel que juega la escuela, la iglesia y los diferentes sectores. ¿Cuál es el trabajo interinstitucional que ustedes están realizando como CONNA para garantizar justamente sensibilizar y educar a nuestras señoritas? Precisamente en septiembre, exactamente hace un año, lanzamos la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes. Esta estrategia tiene por objeto fundamental eliminar el embarazo en niñas y adolescentes a través de intervenciones intersectoriales. Claro. Es un compromiso de todas las instituciones del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, dirigidas a elaborar acciones particulares para prevenir la violencia, este tipo de situaciones, prevenir el embarazo, para prevenir que situaciones de violencia se puedan presentar, para la educación integral de la sexualidad, para la protección de las niñas que ya están en esa condición, pero también para generar evidencia y hacer estudios sobre eso. Claro. Es un esfuerzo intersectorial en el que estamos trabajando territorialmente con todas las instituciones, particularmente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Claro, nos vamos a ir, licenciada, a nuestra segunda pausa, pero al regresar vamos a abordar también qué sucede con otras violaciones a los derechos de las niñas que pueden estar sucediendo, porque no son solo únicamente el matrimonio infantil o pues la falta de acceso a la educación. No nos cambie. Agradecemos, continúe en nuestra sintonía, somos su entrevista informativa en La Jugada. Estamos conversando un poco sobre cuáles son esos avances y desafíos que se han destacado en el país en materia de defensa de los derechos de nuestras niñas y adolescentes, hoy por ser el Día Internacional y Nacional de las Niñas. Quiero, licenciada, también que toquemos un poco sobre cuál es la violencia sexual que sufren las niñas y las adolescentes, porque no únicamente estábamos abordando en los últimos bloques el tema del matrimonio infantil, pero sabemos que hay más. Sí, entre una de las principales situaciones que afecta los derechos de las niñas y las adolescentes a tener una vida libre de violencia es precisamente la violencia sexual, que a diferencia del embarazo, que como expliqué hace un momento, nos ha tenido efecto, la estrategia que va permeando poco a poco, una vez se desarrolla la estrategia de embarazo adolescente, va a tener más reducción. Tuvimos una reducción de 2016 al 2017 de embarazos y esperamos que se mantenga de 2017 a 2018. Sin embargo... Una tendencia a la baja. Una tendencia a la baja. Sin embargo, en materia de violencia de género, la encuesta de hogares, la encuesta nacional de violencia contra las mujeres 2017 que hizo la DIGESTIC, nos reveló que 5 de cada 10 adolescentes de 5 a 17 años encuestadas manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia. Imagínese usted que esto es bastante delicado. Esta violencia es un continuum que se reproduce en diferentes ámbitos, tanto en el hogar como en diferentes aspectos. La encuesta también reveló que el 85% de las mujeres que declararon haber sido víctimas de violencia en el hogar al cumplir los 15 años han seguido siendo víctimas de violencia fuera del hogar. Pero la situación quizá más grave para las niñas y las adolescentes son los delitos contra la libertad sexual o la integridad sexual. Estamos hablando de un número altísimo de violaciones y por eso es que nuestra campaña La Protección Comienza en el Hogar también está dirigida a prevenir la violencia sexual. Nosotros ahí revelamos el daño tan grave que produce una violación en una niña o en un adolescente. No quiero decir que no se produzca en los niños, pero más del 90% de las violaciones, el 92.4% de las violaciones
totales en niños y en adolescentes se produce en las niñas y las adolescentes. Claro. En el año 2017 hubo 2.025 violaciones. ¿Hace uso, licenciada, de las diferentes instituciones para poder denunciar a quienes son los, por ejemplo, violadores, acosadores de las niñas? Precisamente los datos que yo le estoy revelando son las denuncias recibidas en Fiscalía General de la República. Ahí podemos tener a veces variaciones en los datos que nos reporta Medicina Legal, por ejemplo. Pero la población cada vez más, en la medida que hablamos sobre estos temas, en la medida que tenemos campañas, en la medida que denunciamos que es violencia sexual, acude más a las instituciones y pone más denuncias. Por eso es que es difícil sostener que lo que hemos tenido es un incremento de violaciones o un incremento de agresiones sexuales, porque en el 2015 hubo 2024 y en el 2017 2025. Es decir, hemos mantenido este tema. Lo que puede ocurrir es que hay más cantidad de personas que presentan denuncias. A nosotros nos preocupa porque además de la violación, el estupro, que es cuando es mayor de 15 años, ¿verdad? Y ha mediado el engaño, la violencia, también representa más de 1.200 casos en el año 2017. Es decir, estamos hablando de cifras bastante elevadas. Y así casi para cerrar, porque el tiempo se nos acaba, licenciada, no todo es negativo, porque sabemos que también esta campaña de sensibilización viene y apoya y educa a nuestras niñas, adolescentes y familia. Hablábamos tras cámara de los famosos millennials que están también pues poniendo su parte y dejando de tener embarazos prematuros o precoces, por decirlo así. Bueno, yo creo que hay una generación nueva, una generación muy importante que está tomando conciencia, que está asumiendo también sus responsabilidades, que ya nació con acceso a información, que tiene información sobre las consecuencias de las uniones, las consecuencias de los embarazos, pero que además ve como oportunidades de desarrollo, oportunidades para la vida, el poder crecer, desarrollarse profesionalmente. Es importante tener en cuenta que El Salvador está en su etapa de descender, empezar a descender en su número de población, pero que esto sea a partir de una conciencia importante. Es importante que haya niños, que tengamos hijos, pero que haya conciencia y que se respeten los derechos de las niñas y las adolescentes. Yo quiero ir finalizando recordando la responsabilidad que tienen familias, las personas responsables del cuidado, pero también que tienen hombres y mujeres en la protección, en la educación integral de la sexualidad, en la protección para prevenir embarazos, pero también en la protección de la violencia, que es uno de los temas que más aquejan a las niñas y las adolescentes. En este día que lo que deberíamos hacer es conmemorar y celebrar el cumplimiento de sus derechos de participación. Y yo creo que aquí es importante decir que este grupo poblacional ha tenido un mayor desarrollo, las mujeres entrando a la tecnología y las mujeres entrando a la educación. Quiero agradecerle a la licenciada Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA, por habernos acompañado esta tarde, y muy importante lo que nos ha informado, y obviamente la responsabilidad es en nuestros hogares, a cuidar y por supuesto a velar por los derechos de nuestras niñas. Gracias, licenciada, por habernos acompañado. Gracias y un saludo a todos y todas. Claro, y recuerde que si usted quiere lucir un buen corte de cabello, un retoque en su barba, visite una barbería con ambiente familiar y que lo atienden con productos muy de alta calidad, y estamos hablando de Donald Barber Shop. Puede buscar más información y detalles a través de sus redes sociales. Regresamos el día de mañana, recuerden, muy pendientes de todo lo que acontece con la beatificación de nuestro santo de El Salvador y el mundo, Monseñor Romero.